Pues bienvenidas a todas las personas que hay conectadas en este momento. Vamos a dar comienzo a este magnífico webinar en esta tarde de viernes. Nos toca vernos a través de la pantalla en los tiempos que nos ha tocado vivir y por ello pues me voy a referir en primer lugar a una serie de cuestiones técnicas, ¿de acuerdo?, que van a salir en pantalla conforme voy explicando algunas de ellas. En primer lugar, por supuesto, recordar que esto es una sesión que va a ser grabada y en ese sentido, pues también tenemos la suerte de que aquellas personas que no puedan unirse ahora mismo a nosotras, pues podrán disfrutar del webinar en diferido, que será subido pues al canal de YouTube de WILF España y, por supuesto, a otros canales que tendremos que estar pendientes de redes sociales y seguro que hay muchas vías para acceder a esa grabación. También recordar que en este webinar se van a usar dos idiomas, tanto el español como el inglés, y contamos para ello con interpretación simultánea. Para aquellas personas que nunca han disfrutado de este servicio en la plataforma Zoom, pues abajo podéis ver una bola del mundo que se refiere a los idiomas. Ahí tenemos español e inglés. Eso se va a referir siempre al idioma que escuchamos. Español para escuchar en español, inglés para escuchar en inglés. ¿De acuerdo? Después de la sesión, de las tres intervenciones, se abrirá el turno de preguntas que debido al corto espacio de tiempo pues van a ser a través del chat. También tenéis abajo en esa pestaña la que pone en el medio chat. Clicando en ella pues se abre la ventana en la cual podéis mandar vuestras preguntas y vuestras reflexiones y serán pues, tomadas en cuenta al final de las tres intervenciones. Y por supuesto, estamos también en redes sociales, tuiteando todo lo que ocurre en este webinar. Ahí tenemos los hashtags que vamos a usar, tanto en inglés como en español, para una paz feminista, Feminist Peace, feminismo pacifista, mujeres y paz, Women, Peace and Security in 2020 y resolución 1325, todos ellos los hashtags de la sesión. Bien, dicho esto, en primer lugar, estas cuestiones técnicas, pues ahora sí que me toca el honor de presentar, de dar comienzo a este ciclo de webinar que hemos titulado 20 años de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. En primer lugar, no porque me corresponda necesariamente a mí, sino porque la casualidad ha querido que sea yo la que tome la palabra en primer lugar, pues me toca agradecer, y agradecer de verdad desde la verdad, ¿no? Del sentir de lo que ha sido organizar este ciclo junto con tantas organizaciones que nos hemos unido. Por supuesto, con la sección española de la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad, de WILF, WILF España, y también con todas las organizaciones con las que hemos trabajado, pues de la Alianza por la Solidaridad, con el Instituto Catalán Internacional por la Pau, con CEIPAZ, con la Escola de Cultura de Paz, con la Fundación SIP, Seminario de Investigación para la Paz, con el Centro de las y también con la Universidad de Málaga, a la cual pertenezco. Yo soy Carolina Jiménez, ahora sí me presento yo. Soy profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga y miembro de la Junta Directiva de WILF España, y hoy voy a estar moderando este webinar. El ciclo se compone de 3 webinars. Hoy es la primera tarde de viernes, que agradezco pues, a todas las personas conectadas que nos acompañen, pero deseo también que nos acompañen el viernes que viene y el siguiente, el viernes 13 y el viernes 20. Los 3 son a la misma hora y con la misma plataforma, con Zoom, y los 3 han sido organizados, como digo, por esta maravillosa conjunción de organizaciones que se dedican a la investigación para la paz y con las que hemos establecido puentes magníficos y sinergias estupendas que creo que pueden verse en realidad en este primer webinar, ¿no? Como esos frutos que da al final la alianza
de todas las personas que se dedican a investigar para la paz y hacerlo con perspectiva de género, para unirnos en un evento como este, que, como digo, ha sido fruto del trabajo de muchas personas, y por ello, sin demorarme más, agradezco de verdad a todas las organizaciones participantes y emplazo a todos los espectadores, todos los participantes, a que nos acompañen no solo hoy, sino también en los dos próximos webinars. Ahora sí vamos a dar comienzo al webinar de hoy, al que nos corresponde el primero de ellos, de este viernes 6 de noviembre, que lleva por título la Agenda de Género, Paz y Seguridad en su 20 aniversario. Una agenda transformadora. Creo que es una pregunta muy pertinente, y más cuando llevamos no solo días, sino yo diría que semanas pues trabajando en estos análisis, ¿no?, de retrospectivos de todo el trabajo que se ha venido haciendo con respecto a la resolución 1325 durante estos 20 años que se han cumplido. Sin embargo, pues son muchas las cuestiones que quedan todavía en el aire, y son muchos también los análisis más profundos que se necesitan para comprender cuál ha sido realmente el impacto de esta resolución. Yo creo que sin duda esta resolución fue un hito. Trajo a la agenda internacional cuestiones que hasta ese momento habían sido olvidadas, invisibilizadas, quedadas totalmente al margen. Yo incluso dediqué mi tesis doctoral a ello. Hay muchísimos estudios, muchas investigaciones que se han realizado en estos años, pero conviene, como digo, pararse, reflexionar y preguntarnos si realmente esta agenda ha sido transformadora o puede serlo en el futuro. Para ello, pues tenemos esta sesión de hoy en la que contamos con 3 ponentes de excepción. La verdad es que empieza el webinar con muchísimo nivel. Hay que decir que son personas muy comprometidas con el propósito de mujeres, paz y seguridad. Yo, si me permiten, pues voy a presentar a cada una de ellas antes de su turno de palabra. Cada una intervendrá unos 15-20 minutos, y al final de las 3 intervenciones abriremos, como digo, ese turno pues de preguntas, de reflexiones, que seguro que es fructífero, y que por supuesto es al final también lo que buscamos con este webinar, que haya un intercambio, que haya un diálogo, ¿no?, entre todas las voces que están aquí, aunque sea a través de la pantalla. Pues bien, en primer lugar va a intervenir Madeleine Ries. Ella es secretaria general de WILF Internacional. WILF en español es la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Es la asociación pues más antigua de mujeres que luchan por la paz, que luchan por la libertad y luchan por otra manera de resolver los conflictos. Sin embargo, por supuesto, nuestra ponente tiene una larguísima trayectoria, pues que hace que sea un honor contar con ella. Su trabajo como abogada la ha llevado a precisar conceptos jurídicos indeterminados como el de discriminación en instancias tan importantes como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es muy conocido y relevantísimo su trabajo también en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre todo en Bosnia, donde tuvo ocasión de luchar y denunciar la explotación de mujeres por parte de los cascos azules de Naciones Unidas. Incluso un personaje que se refiere a ella, pues aparece la película Whistleblower, que recomiendo para aquellas personas que no la han visto. Podría extenderme muchísimo más, pero no quiero robar tiempo de las intervenciones, y simplemente me gustaría subrayar pues su trabajo continuado por la causa de la paz con perspectiva de género, y sus muchísimas publicaciones, intervenciones y análisis que sin duda hoy pues van a ser una de las intervenciones que nos van a mostrar cuáles son las claves, ¿no?, que tenemos que sacar de estos 20 años y de los próximos 20. Así que, bueno, sin demorarme mucho más, Madeleine, the floor is yours. Thank you so much. That's a really kind introduction, Gracias. Qué presentación tan amable, Carolina. Mientras mayor se hace una, más larga es la presentación que le hacen. Estoy muy contenta de estar aquí y agradezco mucho a las organizaciones que lo han hecho posible.
Es un gran honor. Gran honor. Mientras estamos hablando, se están haciendo muchas transformaciones con el hecho de que este hombre de color naranja se largue de la Casa Blanca por fin. Cuando hablamos de la agenda de mujeres por la paz y la seguridad, tenemos un gran récord en los últimos 4 años, de lo cual hablaré. Lo que quisiera hacer es dar una visión muy rápida de dónde venimos, dónde nos encontramos, cuáles son las cosas importantes que han ocurrido, para llevaros al último debate que se llevó a cabo en octubre y cómo esto demuestra estas tensiones que existen de tener una agenda tan importante en el Consejo de Seguridad. Y finalmente, quiero indicar cómo podemos acometer estos cambios desde una perspectiva de justicia. Muy bien, volviendo a hace 20 años. La promoción, Wilk estuvo muy implicada de la promoción de esta agenda en el Consejo de Seguridad, por lo menos durante un periodo de tiempo. Antes de que yo llegase, todo el mundo hablaba de ello. El control del comercio de armas, de por qué, y un análisis de por qué había un conflicto. ¿Por qué las mujeres tienen que estar implicadas en la seguridad? No era algo que se había manifestado a comienzos de esta presentación, pero la reflexión ya estaba presente. El 1325 se convirtió en la resolución más revolucionaria del Consejo de Seguridad y inició una agenda transformadora. Utilizó un lenguaje perfecto y si se trataba de un primer proceso de paz, y nada ocurrió. No fue incluido. Se hizo como siempre se había hecho en el pasado, sin la participación de las mujeres. Sin embargo, no sé si tenéis una expresión en castellano que tenemos en inglés, y es que la resolución se convirtió como en algo que uno tiene que esperar durante horas y que todo se produce inmediatamente. En 2008 tuvimos una serie de resoluciones y nosotros luchamos específicamente en las que se referían al conflicto armado. La manera en que el Consejo de Seguridad concentró su atención, es decir, acabar la 1325 sobre el conflicto y se concentró muchísimo en la utilización de tácticas y armas en guerra y también estableció el mecanismo preventivo y la exigencia de rendición de cuentas, lo cual está muy bien. Pero hubo 3 o 4 resoluciones sobre este tema que se presentaban como si el enfoque de la atención fuese que las mujeres eran víctimas de la violencia, no participantes activas en que la paz cristalizase. Y se intentaba establecer un lenguaje para estas resoluciones. No queríamos imponer nada, pero queríamos utilizar el lenguaje más adecuado. Y queríamos hacer ver que digamos, el militarismo y la economía son las bases fundamentales del conflicto. Y luego tuvimos otro tipo de enfoques, las resoluciones, antes de pasar a la de Sudáfrica. Y diré que es un poco un proyecto vanidoso para muchos gobiernos convertirse, tener la presidencia de este Consejo. Consideran que es muy importante anunciar su compromiso con la agenda de mujeres y seguridad. Y es aquí donde nos encontramos ahora. El lenguaje es muy importante. Y esto se ha producido en estos últimos 20 años. Hemos pasado de un lenguaje del 2025 a una especificidad mayor y algo que está que encaja mucho más con el imperio de la ley. Y esto queda patente en el preámbulo, pero no en el párrafo operativo, que también es muy importante. Y ahora tenemos el 2467, que es un paso hacia adelante en este sentido, en relación a la recomendación, que es un párrafo que
nos indica que estamos haciendo el salto entre la necesidad de seguridad y basarnos completamente en los derechos humanos. Una parte nos gusta y creo que tener esta visión cambia un poquitín el lenguaje de víctima a superviviente. Pero también la última resolución incluye un lenguaje de las defensoras de la paz en la sociedad civil, todo lo cual ha estado construyéndose sobre las resoluciones iniciales, de lo que no se había aprendido hasta entonces. Es decir, ¿qué se necesita hacer para tener una participación efectiva? Ahora bien, la crítica que yo tengo al respecto es que muchas de las resoluciones y su abordaje es que hablamos de un papel centralizador, de las mujeres como portadoras de la paz y víctimas de la violencia. Y esa narrativa todavía no la hemos cambiado lo suficiente. Y es decir, ¿qué se tiene que hacer para tener una participación efectiva de las mujeres? Y en parte tenemos el problema de esta noción binaria que hemos mencionado al comienzo. Hablamos de género y la agenda transformadora. Porque hablando de las mujeres en la agenda de paz y seguridad, dicen, no, no, no. Uy, mujeres, ¿qué hacen las mujeres? Que deberían participar, pueden portar la paz. Y esto nos ha sacado de balance desde muchos puntos de vista. Si ahora pasamos al mes de octubre, tuvimos suerte de que fue Rusia la que tuvo la presidencia en este 20º aniversario, porque por supuesto todo el mundo quería la resolución gloriosa. La resolución gloriosa que realmente demuestra que las mujeres han sido tomadas en serio y que estábamos entendiendo lo que tiene que ocurrir para poder tener un proceso de paz y para pasar a una justicia transformadora y tener un proceso de paz que se convierta en justicia transformadora durante el proceso de paz, lo cual, como todas sabemos, hemos estado defendiendo durante muchos años. Pero no lo habíamos logrado. Y Rusia ahora es la presidenta. Muchas de nosotras anteriormente pensábamos, es muy irónico que Rusia, que se oponía a tener el papel de las mujeres en el Consejo de Seguridad, ahora está abierto. Y nos preguntábamos, ¿cómo será? Porque, claro, el Consejo de Seguridad le pasó esta agenda a la Asamblea General, pero no lo hicieron. Y lo que tuvimos es una buena resolución, en tanto en cuanto que recuerda todas las resoluciones previas y hace un llamamiento a la implementación plena de ella. Y esto es muy importante, porque de todo lo que hemos estado hablando todo este tiempo es por qué la implementación de la resolución no cristaliza. Y hablaré de esto en breves instantes, pero lo tenía. Y una de las preocupaciones que tuvimos en el grupo de trabajo es por qué en este párrafo inicial tienen dudas. Y esto nos remite a la conversación sobre el hombre de color naranja de la Casa Blanca. Estados Unidos estaban muy opuestos a los derechos reproductivos, como sabéis, y se han opuesto a cualquier lenguaje que pudiese ser de alguna manera asociado a las mujeres y la protección de los derechos reproductivos. Y introduciendo esto, pensamos que estaban de alguna manera confrontándose a los Estados Unidos y a que vetasen una resolución, lo cual estaría muy bien, porque ellos no querían esta resolución, pero tendrían que, bueno, harían que las personas, digamos, que habían defendido este punto de vista de manera tan fuerte quedasen mal ante un veto de los Estados Unidos. Y bueno, es un juego. Odio decir esto, pero es un juego. Es un juego de poder y todo el mundo empieza preocupándose por los detalles más minúsculos del lenguaje utilizado en la resolución. Y un buen lenguaje es importante, pero también significa que lo que tienes es un juego entre los distintos estados, los buenos estados, los malos estados, y no llegas a la cuestión de manera honesta, porque en el grupo de trabajo que trabaja muy duramente juntos y que de alguna manera trabajan para intentar que las cosas malas no sucedan. Al final, si escuchamos el debate mismo,
creo que fue un debate extraordinario, porque tuvimos unas intervenciones excelentes. Y todos, desde la República Dominicana, bueno, se podrían unir al WILF. Hablaban de los obstáculos estructurales en la participación de las mujeres en los procesos de paz causados por el patriarcado, el militarismo, el capitalismo y la política. Y esto es lo que queremos en la resolución, por supuesto. Y no es lo que vamos a lograr, porque, como todas seréis conscientes, esto es lo que WILF ha estado pidiendo desde el primer momento. El final de el militarismo y de la securitización para empezar a trabajar en la paz. Y esta fue una intervención magnífica de algunos estados y también de una mujer de Afganistán, que nos recuerda que a medida que se debate esta resolución, en Afganistán hay una falta total de participación por parte de las mujeres. Es decir, que básicamente, ¿dónde llegamos? La resolución no tenía referencia alguna a la sociedad civil, ni tampoco a nuestras propias recomendaciones. Para mí, y yo tengo una visión distinta de las de muchas otras, a mí no me importa, porque ya tenemos eso. Eso lo teníamos en la otra resolución. Se trata más bien de la implementación total. Es decir, Rusia ha adoptado el lenguaje de los defensores de los derechos humanos y de la participación de las mujeres y están dispuestos a apoyar esa declaración. En cambio, fue rechazada. Muchos comentadores dicen que fue rechazada porque era una resolución rusa, básicamente. Si hubiese venido de otro estado, quizás no habría votado en contra, lo cual demuestra, una vez más, cómo nuestra agenda está siendo objeto de un juego por parte del paisaje internacional, especialmente por parte de China en estos momentos, que no están para nada comprometidos con la agenda de paz y seguridad y género. Bien, y es con esto con lo que acabamos, con un debate. Y es trágico. Votaron contra la resolución de manera que no tenemos una resolución. Y todo acabó un poquitín en lo que no podríamos llamar una celebración. No podríamos llamar una celebración. Yo creo que no deberíamos preocuparnos demasiado sobre eso. Sabemos cómo funciona el Consejo de Seguridad. De hecho, yo he hablado con el Consejo de Seguridad y considero que son los que ponen en peligro la agenda de género, seguridad y paz. Ni siquiera le prestan atención a los argumentos que se presentan y que forman parte inherente de nuestro trabajo. Ellos simplemente tienen un abordaje que se basa en un juego de poder. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Ahora tenemos 10 resoluciones. Hemos tenido algunas posibilidades excelentes. Existe un marco referencial normativo que es bueno. Y tenemos la ley, el derecho que nos apoya. Y tenemos organizaciones que están trabajando en todo ello. No sería una sorpresa para nadie cuando en este año emitimos un informe titulado ¿Dónde están las palabras? Porque lo que vemos es que hacemos un seguimiento, lenguaje, de las resoluciones en los países, en los mandatos específicos de los países. Porque es aquí donde la implementación debería estar sucediendo. Es aquí donde los departamentos de asuntos políticos deberían asegurarse de que todo lo que el Consejo de Seguridad ha exigido sea puesto en ejecución, en el mandato, en la manera en que se implemente. Y no será una sorpresa para nadie saber que trágicamente la gran mayoría de estos mandatos específicos tienen muy pocas referencias a cualquier resolución. La agenda es importante, se dice, la agenda, tienen un asesor de la agenda, pero la resolución no está ahí. Y ahora es una parte fundamental de que las mujeres de la sociedad informen a las Naciones Unidas cómo las resoluciones deberían ser implementadas. Y de eso, la información vuelve al Consejo de Seguridad, lo cual debería quedar reflejado en la agenda. Y esto no alcanza el Consejo de Seguridad mismo, aunque han expresado que quieren apoyar esta cuestión, no lo están haciendo.
porque el informe del secretario general de estas agencias sobre el terreno no están proporcionando esa información. Y por lo tanto estamos perdiendo todo ese trabajo en lograr que las resoluciones se implementen. Y este es el camino del futuro. Lo que hemos decidido ahora es que no vamos a tener más resoluciones, simplemente vamos a mantener el portal cerrado en relación a esto. Lo que necesitamos hacer es decir, muy bien, tenemos lo que tenemos, no queremos más resoluciones. Y cada vez que hay un mandato específico de país, hablemos sobre lo que necesita hacerse, porque esto implica poner en vigor la consulta con las organizaciones de mujeres sobre el terreno para ver qué necesitan, qué quieren hacer, qué partes de la resolución deben ser incluidas en el mandato y cómo podemos aplicar el derecho sobre el terreno. Si eso lo hacemos con nuestro mecanismo, podemos empezar a hacer un despliegue de la agenda de paz, género, paz y seguridad. Por otra parte, estamos intentando hacer que las Naciones Unidas mismas lo hagan. Yo he estado hablando con el responsable del GPA y es como empezar una conversación que ya tuvimos hace 20 años. Todavía estamos hablando de hacer que las mujeres formen parte del proceso de paz. No lo han estado haciendo. Y si pues tenemos a las mujeres participando, tenemos una paz más duradera y más sólida. Y es demasiado complicado que no lo podemos hacer. Queremos que se haga. Y lo que quiero es que las Naciones Unidas no hagan que la primera parte de la negociación sobre las mujeres se- no se haga, porque entonces es como los chicos que se sientan juntos y luego tenemos como una cláusula especial la participación de las mujeres y ya está. No es así como queremos hacerlo. Tiene que ser tomado como algo por descontado. Y las mujeres estarán participando. Y entonces, ¿ahora qué hacemos para que esto ocurra? Y el trabajo que hemos estado haciendo durante muchos años con las organizaciones para ver cómo podemos desarrollar un proceso de paz orgánico que tiene muchas mayores posibilidades de lograr la paz y la estabilidad, que no simplemente que las mujeres se sienten alrededor de una mesa hablando de alguna acción en particular. Muy bien, lo quiero dejar ahora, aquí por ahora, porque realmente tengo muchas ganas de escuchar lo que tienen que decir Manuel y María. Volveré más tarde para responder a cualquier pregunta. Existe esperanza, debo decir, incluso en el medio de la oscuridad. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Madeleine, sobre todo por terminar con esa esperanza, ¿verdad? Que nunca podemos perder. Además, yo creo que ha incidido en cuestiones relevantísimas sobre el juego político al que están sometidos este programa Mujer, Paz y Seguridad, que por supuesto no podemos olvidar. Igualmente ha hablado de la necesaria incidencia que tiene que ocurrir, ¿verdad? En esos territorios concretos, en esas mujeres que están atravesando por situaciones de violencia o de procesos de paz o transicionales. Y creo que ha puesto ahí el terreno perfecto para la ponencia de la siguiente de nuestras conferenciantes, que es Manuela Mesa. Ella es una ponente de excepción porque tiene detrás de sí también un recorrido pues muy dilatado en estudios de paz. Es una de las investigadoras más relevantes en España sobre pues estudios para la paz. Es presidenta de CEIPAZ, es vicepresidenta de Demos Paz. También es la vicepresidenta de la sección española de WILF. Y bueno, entre sus numerosísimas publicaciones, participaciones en congresos nacionales e internacionales, no me voy a detener, pero sí me gustaría resaltar el hecho de que ella seguramente fue de las primeras personas, ¿no?, que en España estuvieron muy pendientes de lo que sucedía con la 1325, en especial por haber sido parte de ese grupo de seguimiento del ministerio, en el que siempre estaban pues al pie del cañón sobre la incidencia de la respuesta que hubo por parte de España, ¿no?, tanto en los planes nacionales de acción como en su propia participación en instituciones internacionales. Por todo ello, no me voy a dilatar mucho más para que podamos escuchar su ponencia, a la que seguro que nos va a dar muchas más claves sobre la cuestión, así que le dejo ya el turno a Manuela. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. También muchas gracias a Laura Alonso, nuestra presidenta, por el apoyo que ha dado a la organización de todo este ciclo,
a Sandra del ICIP, bueno, y a todas las personas del equipo que lo han hecho posible. Y desde luego para mí es un placer y un privilegio compartir este panel con Madeleine y con María, así que muy contenta de estar aquí. Yo voy a centrar mi intervención en las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil y lo que ha supuesto para ellas la agenda de género, paz y seguridad. Y esta es una dimensión que me parece realmente muy importante y que la quiero ilustrar con mi propia experiencia, ¿no? Cuando en el 2009 iniciamos un proyecto que se llamaba 1325 Mujeres Tejiendo la Paz, en el que nos planteamos dar a conocer esta resolución tan desconocida, nombrando a 1325 mujeres que a lo largo de la historia y en el momento actual han hecho una importante contribución a la construcción de la paz. Y lo hicimos, nombramos a 1325 mujeres y podríamos nombrar a 1820 o a 1888 si quisiéramos seguir en el ejercicio de llenar de nombres las 10 resoluciones que se han adoptado en estos años sobre mujeres, paz y seguridad. Y es que visibilizar los aportes de tantas mujeres en la construcción de la paz es esencial porque todavía en la actualidad existe un escaso reconocimiento del papel que han jugado las mujeres como actores de paz en el ámbito de la prevención y la resolución de conflictos, en el ámbito de la justicia, de la participación política, etc. Muchas de estas mujeres que nombramos las encontramos después en WILF Internacional, y este programa desde luego generó el caldo de cultivo y la red para que después después del 10º aniversario, para que en el 2011 se fundase WILF España. Y bueno, desde entonces pues el trabajo en torno a la resolución 1325 pues ha estado muy presente en lo que es la propia WILF España, ¿no? Y este ejemplo me sirve para ilustrar cómo esta resolución es una resolución distinta a otras resoluciones de Naciones Unidas, porque se adopta como el resultado del trabajo de muchas organizaciones sociales, organizaciones de mujeres que apostaron por incorporar la perspectiva de género en la agenda internacional y lograron que en el año 2000 se adoptase esta resolución. Y ha permitido además a organizaciones locales internacionalizar su trabajo y al mismo tiempo incorporar esa agenda internacional al ámbito local. O sea que creo que ha trabajado en las dos direcciones. Entonces, durante estos 20 años, las organizaciones de la sociedad civil han impulsado una agenda amplia que incluye múltiples aspectos como la prevención, la participación, la protección, en diversos niveles y en diversos ámbitos, ¿no? con muchísimos actores. Pero desde luego las verdaderas protagonistas han sido las organizaciones de mujeres a lo largo de estos años y es necesario destacarlo, ¿no? Han mantenido esta agenda viva, por ejemplo, incorporándolo en el lenguaje que mencionaba Madeleine, de los tratados y acuerdos, pasando de hablar de mujeres a hablar de género, que es algo mucho más complejo, y abordándola como una agenda de los derechos de las mujeres, con un enfoque transformador, o sea, incorporando el feminismo y desafiando el propio concepto de seguridad internacional, tratando de poner en el centro las personas y sus necesidades, o sea, ese concepto de seguridad humana. Durante estos años, el trabajo en torno a la resolución 1325 ha permitido conformar un movimiento internacional de mujeres que ha trabajado en red, que ha compartido análisis, experiencias, conocimientos y que ha hecho unos importantes aportes a la agenda de género, paz y seguridad, trabajando, como he dicho, en el ámbito local e internacional simultáneamente. Sin embargo, el contexto en el que estamos en el 2020, en el que se conmemora el 20 aniversario, como es muy distinto al del año 2000, en el que se adoptó la resolución. El 2000 fue un momento de auge del multilateralismo, se adoptaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que supuso un paso importante en la conformación de una agenda global y en la definición de unos objetivos y unas metas que ahora después se han transformado en la Agenda 2030. Y fue un momento en el que las organizaciones de la sociedad civil fueron adquiriendo un protagonismo cada vez mayor
en el sistema de Naciones Unidas. Porque no podemos olvidar que Naciones Unidas es un sistema intergubernamental. Pero bueno, fueron ganando un espacio y además explorando formas de participación en foros y cumbres paralelas, llevando sus reivindicaciones y sus propuestas. 20 años más tarde estamos en un momento de involución, claramente, o sea, se ha producido un debilitamiento progresivo del sistema de Naciones Unidas. Y este año, que se cumplen los 75 años desde la creación, la institución enfrenta importantes problemas. Su liderazgo es cuestionado por algunos gobiernos, que claramente además se mofan de ellos, ¿no? Gobiernos como el de los Estados Unidos, que funcionan al margen de la institución y que además lideran políticas discriminatorias, racistas, misóginas, que nos hacen recordar los años previos a la Segunda Guerra Mundial, los años del fascismo, con sus diferencias, pero que en algunos casos nos lleva a ello, ¿no? Existe una ofensiva coordinada en el plano internacional contra la agenda de género, lo que se ha llamado la ideología de género, que se ha extendido a muchos países y que ponen en riesgo algunas de las medidas que se han adoptado para avanzar en la agenda de igualdad y de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en lo que se refiere a la plataforma de Beijing y su plan de acción, algunos de los derechos que estaban consagrados en esta declaración, especialmente los derechos sexuales y reproductivos, pues han empezado a cuestionar, hasta el punto que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha alertado sobre esta situación y ha planteado que los derechos de las mujeres no son negociables. Pero al mismo tiempo también en este aniversario nos encontramos con un movimiento feminista cada vez más fuerte, más diverso, que aglutina a millones de personas y que es mucho más fuerte que era en el año 2000, ¿no? Y que de alguna forma ha tenido también la capacidad de hacer propuestas y de permear la propia agenda de mujeres, paz y seguridad, en lo que se refiere también en términos de movilización y de formular propuestas concretas. Yo diría que la incorporación del feminismo pacifista y su apuesta por una agenda transformadora que vaya a las raíces de la discriminación y a los factores estructurales que legitiman la violencia es uno de los aspectos que creo que vale la pena también señalar. Si tuviera que pensar cuáles son los logros, ¿no?, de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, porque muchas veces comentamos que es una resolución que a veces te apetece mucho trabajar a favor de ella y a veces quieres abandonar ya porque te parece que no hay avances significativos, pero digamos, como logros yo diría que resaltaría el trabajo de incidencia en el ámbito multilateral que han tenido las organizaciones de la sociedad civil. O sea, creo que estas redes internacionales como el grupo de ONGs de trabajo sobre mujeres, paz y seguridad ha hecho un trabajo excepcional en elaborar propuestas a lo largo de estos años para lograr avanzar en esta agenda. Ha contribuido, por ejemplo, a que las voces de las mujeres que viven en zonas en conflicto sean escuchadas, utilizando, por ejemplo, la fórmula ARRIA. Han propuesto hojas de ruta muy concretas, muy constructivas, con propuestas de cómo orientar la implementación de la resolución 1325. Y creo que es importante reconocer esta cuestión. En segundo lugar, los planes de acción nacionales como una herramienta de incidencia política. Los planes de acción han abierto oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil para dialogar con sus gobiernos sobre cuestiones relevantes relacionadas con el género y los conflictos y para hacer un seguimiento de su aplicación. En este momento hay más de 80 planes de acción en distintos países y la experiencia es muy desigual según países, ¿no? Los planes de acción en algunos han permitido la existencia de que haya análisis comparativos y usar estos análisis comparativos como una herramienta de ciencia política para decir, oye, hay otros gobiernos que lo están haciendo mucho mejor que el nuestro y que realmente están dotando de recursos, están contando con la sociedad civil, etcétera, ¿no? Y eso ha sido importante.
planes de acción como, por ejemplo, el de Holanda, que fue un plan de acción pues, muy participativo, que incluyó a muchas organizaciones de la sociedad civil, incluyó incluso a organizaciones de mujeres en zonas en conflicto, como forma de elaborar un plan que incluyera sus propuestas, ¿no? En el caso de España, España adoptó en el 2007 el primer plan de acción y en el 2017 el segundo plan de acción, o sea, 10 años más tarde, ¿no? Hubo un proceso de consultas con las organizaciones de la sociedad civil. Algunas de nosotras tuvimos la oportunidad de participar en este proceso en distintos momentos. Y bueno, si bien el plan mejoró en algunos aspectos en relación al plan del 2007, también, por ejemplo, pues incorporó que los informes de seguimiento se presentaran en el Parlamento. Eso bueno, pues le daba una mayor relevancia, ¿no? Y también, por ejemplo, incorporó esta agenda a la cooperación al desarrollo. Sin embargo, las principales demandas de las organizaciones de la sociedad civil no se incorporaron al plan, fundamentalmente lo que se refiere a la asignación de recursos humanos y financieros y un calendario de ejecución con compromisos concretos e indicadores que realmente permitan un seguimiento real del grado de implementación. Esto no se logró, hay muchísimos planes de acción que no tienen un plan financiero, pero también hay otros que los tienen y es algo a lo que desde luego se aspiraba, ¿no? Tal vez lo más preocupante en el caso de España es que parte de los compromisos que estaban en ese plan están pendientes de ejecución, sobre todo en lo que se refiere a la creación de un grupo de seguimiento del plan en el que iban a participar las organizaciones de la sociedad civil y la definición de una serie de indicadores que permitieran una adecuada rendición de cuentas. También otra de las críticas que se ha hecho en el caso del Plan de Acción Español ha sido pues, un gran protagonismo por parte del Ministerio de Defensa frente a otros ministerios, lo que ha hecho que predomine una agenda de seguridad clásica que no cuestiona el papel y las raíces de los conflictos armados y del militarismo y por lo tanto no apuesta por una redefinición de la seguridad y no incorpora, digamos, otras experiencias. Es decir, que la agenda de Mujer, Paz y Seguridad como una agenda de los derechos de las mujeres queda en un segundo plano. También en el caso de España yo diría que hay una brecha entre el discurso a favor de la igualdad de género en el plano internacional, donde bueno, pues el gobierno español tiene mucho prestigio y defiende realmente esta agenda, con lo que significa la implementación en el ámbito, en las políticas nacionales. Aunque también creo que es justo decir que con este nuevo gobierno todavía hay oportunidades, ¿no? para avanzar en este sentido. Es decir, que sí que hay manifiestamente una diferencia con el pasado. Y en relación a los planes de acción me gustaría también señalar un ejemplo que para mí es muy curioso y es el caso de Colombia, que es un país que no tiene un plan de acción, pero en el que la resolución 1325 es una referencia muy importante para las organizaciones de la sociedad civil y la utilizan como un instrumento de incidencia en el ámbito local para la definición de políticas a favor de la construcción de la paz con la perspectiva de género. Por lo tanto, en resumen diría que los planes de acción pues han favorecido la creación de redes de organizaciones muy diversas, una articulación entre ellas, entre organizaciones feministas, pacifistas, de derechos humanos, de desarrollo, y han creado, digamos, se han creado espacios importantes, ¿no? Para generar conocimientos, para recoger buenas prácticas, para hacer recomendaciones, que son importantes también tenerlas en cuenta. Aunque es muy importante también que los planes de acción sean algo más que un documento de buenas intenciones, ¿no? Y que realmente tienen que convertirse en una hoja de ruta para avanzar en esa agenda por la igualdad. Un tercer logro que me gustaría señalar es la apropiación de la agenda de género, paz y seguridad por parte de las organizaciones locales, en lo que se ha llamado la localización de la agenda.
que es muy interesante también, ¿no? Porque como desde el ámbito local, digamos, he intentado llevar esta agenda, por además considerarla que es más factible, ¿no? Esta localización de la agenda muestra cómo el apoyo a las organizaciones de mujeres, desde luego, es una apuesta segura que permite tener un conocimiento mucho más a fondo, mucho más amplio sobre lo que ocurre realmente en las zonas en conflicto, así como sobre las necesidades reales de la población que es víctima de la violencia. Y además contribuye al fortalecimiento del tejido social en el que participan activamente las mujeres. ¿Cuáles serían los obstáculos principales que ha enfrentado esta agenda en este tiempo? Bueno, yo diría, en primer lugar, la falta de voluntad política por parte de los gobiernos, ¿no? Que se traduce en que muchas de las propuestas para avanzar en la implementación de la resolución no están institucionalizadas, no forman parte del núcleo central de la acción y por lo tanto dependen de la voluntad personal y se consideran opcionales, algo opcional que se puede hacer o no hacer, ¿no? Además, con frecuencia no existe el vínculo o este es muy escaso entre los documentos políticos que definen unas líneas de actuación y las acciones que se llevan a cabo en el terreno. En definitiva, como se ha dicho en varios informes, no se ha logrado convertir las palabras y los discursos en hechos concretos que supongan una transformación de las estructuras que discriminan y excluyen o legitiman las violencias contra las mujeres. Un segundo obstáculo es las propias limitaciones que presenta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con una estructura realmente que hace muy difícil avanzar en esta agenda. Ha sido muy preocupante los intentos en distintos momentos en estos 20 años de securitizar la agenda o de cooptarla, ¿no? Desviando esta agenda centrada en los derechos de las mujeres a cuestiones, por ejemplo, como el extremismo violento o el terrorismo, ¿no? Y esa fue una de las iniciativas que además promovió el gobierno español en el 2015, introduciendo esta resolución que incluía un aspecto que desviaba la atención de una cuestión que desde mi punto de vista es mucho más central y que no estaba, que son los derechos de las mujeres, ¿no? Y también la instrumentalización que se ha hecho en algunas ocasiones de las experiencias de las mujeres que han sufrido violencia sexual o violencias de otro tipo y que se han utilizado para justificar ciertas acciones militares, ¿no? Como en el caso de Afganistán, que fue muy significativo y que estaba muy alejado de proteger los derechos de las mujeres. O sea, había otra preocupación muy distinta. Y por último, el último obstáculo que me gustaría mencionar es la escasa dotación financiera de los programas. Ha habido diversos intentos, pero realmente el compromiso financiero ha sido muy pequeño, imposible. Es decir, no se corresponde la ambición de la agenda con los recursos que se han destinado. Termino con los retos pendientes. Yo creo que Madeleine ya ha mencionado algunos, ¿no? Pero realmente yo creo que hay muchas preguntas de cómo seguir avanzando en esta agenda especialmente en un momento en el que hay fuerzas tratando de recortar derechos, ¿no? Yo creo que las propuestas o las recomendaciones que hacía el estudio global que se publicó en el 2015, elaborado por Radhika Cosmaragwamy, que se llamaba Prevenir los conflictos armados, transformar la justicia y asegurar la paz, pues bueno, esas propuestas están totalmente vigentes, ¿no? Y aludían pues, a la importancia de la participación de las mujeres y del liderazgo de ellas, ¿no? en todos los ámbitos que tienen que ver con la construcción de la paz. Hablaba de proteger los derechos de las mujeres y las niñas durante y después del conflicto. Hablaba de asegurar en la planificación la perspectiva de género y los mecanismos de rendición de cuentas, de fortalecer la arquitectura de las Naciones Unidas en cuestiones de género y de tener una financiación adecuada. Pues todas esas propuestas siguen estando vigentes en la actualidad. Desde luego es necesario avanzar en una mejor comprensión de lo que implica integrar la perspectiva de género en el ámbito de la paz y seguridad
y en particular en el diseño y desarrollo de las políticas. Así hay que superar, digamos, esa percepción que se utiliza con frecuencia de que incorporar la perspectiva de género es simplemente incluir más mujeres sin cuestionar ni transformar las estructuras de desigualdad y poder que llevan a la exclusión y por lo tanto a la exclusión de las mujeres, ¿no? Avanzar en la agenda de mujeres, paz y seguridad como una agenda de derechos de las mujeres con un enfoque transformador significa cuestionar el propio concepto de seguridad internacional, pasándola a una visión mucho más amplia de lo que es la seguridad. Las organizaciones feministas llevan años insistiendo en la importancia de digamos, trasladar los costes de armas para gastos sociales. Eso está ahí y es muy evidente en el momento actual que estamos viviendo. Otro de los retos es realmente avanzar en una articulación con otras agendas, por ejemplo la Agenda 2030 o todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Y realmente, digamos, para que la agenda internacional sobre género, paz y seguridad sea una herramienta útil para las organizaciones de la sociedad civil en situaciones de conflicto armado, es desde luego, el reto está en que realmente sea una agenda transformadora, ¿no? y que promueva realmente cambios, ¿no? Y esto, por el momento, es algo que tenemos que construir, que el contexto actual no lo permite. Pero el hecho de que, se nombre que la agenda puede ser una agenda transformadora, yo creo que es performativo en sí mismo, ¿no? Abre oportunidades y esperanzas, sobre todo si tenemos en cuenta que quienes han defendido esta agenda han sido las organizaciones de la sociedad civil. Y aunque todo el marco institucional que existe no existan avances significativos, sabemos que esa agenda va a seguir estando muy activa y viva mientras estén las organizaciones de la sociedad civil detrás de ella. Muchas gracias, lo dejo aquí. Pues muchísimas gracias, Manuela, por tu completísima ponencia. Nos has dado muchísimas claves, además en diálogo con lo que comentaba Madeleine. Como digo, esto es un webinar en el que las tres ponentes van a una. Sus reflexiones son dialogadas seguro y serán comentadas por el chat posterior, pero desde luego se ve como vamos en una misma dirección aportando diferentes cuestiones. Respecto a los planes nacionales de acción, me permito solo subrayar la paradoja, ¿no?, de que incluso la OTAN tiene un plan de acción sobre la 1325, ¿no? Entonces, bueno, parece que por algún lado se nos ha ido, ¿no? Ahí. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, muchísimas claves y vamos a seguir por este buen camino con una tercera ponente magnífica que tiene ahora un difícil trabajo, ¿verdad?, que es hablar en última posición cuando ha habido estas dos excelentes ponencias, pero estoy segura de que va a culminar el webinar de manera excelente. María Villellas es miembro de la Junta Directiva de WILF España y es investigadora de la Escuela de Cultura de Pau, tiene una dilatada experiencia en investigación sobre la paz, también forma parte de la red de mujeres mediadoras del Mediterráneo, lo cual bueno, hace gala de que en ella misma se personifica algunas de las causas de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, ¿verdad? Y bueno, pues, dilatada experiencia, como digo, muchas publicaciones, muchas intervenciones con muchísimo impacto y por ello pues le vamos a dar la palabra para que, por supuesto, aporte su reflexión sobre esta cuestión. Cuando quieras, María. Bueno, pues muchísimas gracias, Carolina. Buenas tardes a todas. La verdad es que es un placer estar aquí compartiendo este debate con mujeres a las que admiro muchísimo y de las que llevo años intentando aprender, ¿no? Además, mujeres que sois pues referente en nuestra organización, Madeleine, ¿no?, que con tu liderazgo has hecho crecer tanto WILF Internacional, y Manuela Mesa, ya que, bueno, pues sin ti, sin Carmen Magallón, sin otras muchas, pues la sección hoy no sería una realidad. Y agradecer también a las compañeras que habéis estado en la trastienda de este seminario, que realmente pues
es muchísimo trabajo organizarlo y a la vez es un enorme placer poder estar aquí participando. Como decía Carolina, me toca la difícil tarea de no repetir a las ponentes anteriores. Voy a tratar de aportar algunas ideas nuevas, aunque algunas cosas pues sí que son reiteradas, porque creo que la visión que tenemos en WILPF sobre lo que ha sido la agenda Mujeres, Paz y Seguridad o Género, Paz y Seguridad en estos 20 años es una visión compartida, ¿no? Es una oportunidad también este webinar para reflexionar pues, sobre tantos años de trabajo, ¿no? En la Escuela de Cultura de Pau iniciamos el trabajo en Género, Paz y Seguridad en el 2004 y mirar hacia atrás en este momento, ¿no? Y valorar el trabajo que tantas organizaciones de mujeres han hecho, no solo en estos 20 años, sino a lo largo del último siglo, permite sentirte parte de una red de afectos, cuidados y en definitiva de compromiso feminista con la paz, que es lo que nos une hoy. He titulado esta presentación de la habitación propia al equipo de Feminismos Reunidos, 20 años de implementación de Mujeres, Paz y Seguridad, porque creo que en estos 20 años ha habido una importante evolución. En el año 2000 las mujeres necesitábamos y exigíamos la habitación propia que nos proponía nuestra admirada y también pacifista Virginia Woolf. La resolución 1325 nacía para reivindicar con fuerza el espacio y el papel de las mujeres en la construcción de la paz, un espacio que nos había sido negado, aunque de manera muy tozuda habíamos tratado de ocupar y habíamos reivindicado. Pero 20 años después, en un contexto internacional como en el que nos encontramos, ¿no? De emergencia de liderazgos hiperpatriarcales y de extrema derecha al frente de países como Estados Unidos, aunque por suerte parece que por pocas horas ya, pero al frente también, ¿no? De otros gobiernos tan relevantes como Brasil, India, Rusia, por supuesto, ¿no? Al que se ha referido también Madeleine. También, ¿no? Estos liderazgos que se extienden con fuerza en toda Europa en un contexto de pandemia y de militarización creciente. Creo que en este momento ya no necesitamos tanto una habitación propia como un equipo de feminismos reunidos. No sé si conocéis este maravilloso juego, que es una especie de trivial feminista que se creó hace unos años gracias a un crowdfunding en el que pues, miles de mujeres pusimos un poquito de dinero para poder crearlo y en vez de ganar quesitos como en el trivial clásico, ganas tarjetas que representan a Angela Davis, a Judith Butler, a Frida Kahlo o a Simone de Beauvoir. Y la verdad que si no habéis jugado, recomiendo una tarde de feminismos reunidos con vuestras amigas en las que sumar conocimientos e intuiciones para divertiros aprendiendo sobre nuestras genealogías feministas. Bueno, pues los obstáculos y los retos que nos plantea esta agenda Género, Paz y Seguridad 2 décadas después son tan grandes que requieren de un buen equipo de feministas pacifistas que sean capaces de unirse con las amigas del movimiento antirracista, con las amigas del movimiento ecologista, por mencionar solo algunas de las alianzas que me parecen clave en este momento. Ha habido muchos avances, Manuela, te has referido a varios de ellos, Madeleine también, ¿no? Además de las resoluciones del Consejo de Seguridad, en las últimas 2 décadas se han desarrollado otros instrumentos políticos y normativos como los planes de acción, como la recomendación número 30 de la CEDAW. Se han creado figuras institucionales muy importantes, como la representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos o el equipo de expertos que la asesora para temas de mujeres, paz y seguridad de la Unión Europea. Es decir, que ha habido avances también en el plano institucional. Y en paralelo, las organizaciones de la sociedad civil han articulado gran parte de su acción en contextos de conflicto armado en torno a las exigencias de esta agenda. Y han surgido también iniciativas transversales que han unido, ¿no?, a mujeres de ámbitos muy diferentes, como las redes de mujeres mediadoras que agrupan a diplomáticas, académicas, a sociedad civil, para reclamar una participación activa de las mujeres en las negociaciones de paz. La sociedad civil, como señalaba también Manuel, ha sido un actor clave y crucial, ¿no? Y
y organizaciones de mujeres de todo el mundo se han movilizado de forma constante a lo largo de estas décadas, articulando esos esfuerzos locales y globales. También ha crecido la participación de las mujeres en los procesos de paz, aunque de manera irregular, gracias a los ingentes esfuerzos de incidencia de muchas organizaciones, ¿no? En ocasiones de forma concertada con otros actores como Naciones Unidas o algunos gobiernos. Y la sociedad civil ha estado también activa en campañas internacionales muy importantes, como las que acompañaron al proceso de aprobación del Tratado del Comercio de Armas o la campaña para la prohibición de las armas nucleares, reconocida con el Premio Nobel de la Paz en el 2017 y en la que tuvieron un papel fundamental organizaciones feministas como WILPF. Sin embargo, 20 años después, ¿no? Y a pesar de estos avances, el potencial que tiene esta agenda, que es un enorme potencial, no se ha logrado completamente y está muy lejos de haberse logrado, de hecho, y hay muchísimos retos pendientes, ¿no? Estamos en un contexto internacional en el que hay una importante tensión, por un lado, entre los avances en igualdad de género y la fortaleza cada vez mayor del movimiento feminista, ¿no? En alianza con otros movimientos como la defensa de los derechos de la población LGTBI. Y por un lado, ¿no? La consolidación de esos liderazgos ultraconservadores y patriarcales que tienen una agenda política centrada en la restricción de los derechos de las mujeres y de la población LGTBI. Es decir, acabar con el feminismo forma parte de su agenda política. Y ahí, pues, por supuesto, ¿no? Dentro de ese acabar con el feminismo está también acabar con la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que, como habéis señalado tanto Madeleine como Manuela, pues pone en cuestión esas visiones patriarcales de seguridad, ese militarismo dominante. Y son muchos los obstáculos, ¿no? Que en estos años han impedido que este potencial tan grande que la agenda tiene, ¿no? Y que las organizaciones de mujeres constantemente han puesto sobre la mesa, pues hay muchos obstáculos que lo impiden, ¿no? Algunos de ellos relacionados como el propio espacio del que emana la agenda, y Manuela, tú te has referido también a ello, ¿no? El propio Consejo de Seguridad de la ONU, y Madeleine también en tu intervención sobre cómo ha sido este último debate en octubre, ¿no? La agenda emergió gracias al impulso del movimiento de mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil en zonas de conflicto, ¿no? Que al calor de la plataforma de acción de Beijing lograron dar un paso importante en la incidencia, abriendo una brecha en el hasta entonces casi infranqueable Consejo de Seguridad. Pero, sin embargo, en los últimos años, con esta emergencia de movimientos políticos tan fuertemente ultraconservadores, emergen en la arena internacional discursos y prácticas políticas que promueven la xenofobia, el racismo, la homofobia, la misoginia y que ponen en cuestión el propio multilateralismo, ¿no? Y el Consejo de Seguridad es un escenario en el que se escenifican estas dinámicas. Y el frágil consenso que se había logrado en torno a la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, pues fue quebrado, ¿no? con la aprobación de la resolución 2467 en 2019, que se aprobó con la abstención de China y de Rusia, pero que además es que su texto tuvo que ser ampliamente recortado, ¿no? Como explicaba Madeleine, en lo que respecta a las menciones a los derechos sexuales y reproductivos, que tuvieron que ser retiradas por completo para poder contar con el apoyo de Estados Unidos. Además, ¿no? Además de este contexto actual de los últimos años, que cada vez ha sido más hostil para la agenda, pues ha habido otra serie de obstáculos que han estado presentes a lo largo de toda la existencia de la agenda, desde el primer momento, no son nuevos, son hechos que se han repetido en los últimos 20 años y a los que también habéis hecho referencia algunos de ellos, ¿no? Como la falta de recursos económicos, que no es sino una clara muestra del compromiso tan frágil que tienen los estados, ¿no? Que aportan más palabras que recursos a la aplicación real. Y mirando un poco algunos datos sobre la cuestión económica,
De los 83 planes nacionales de acción que había vigentes a principios del 2020, solamente un 34% de ellos contaba con un presupuesto específico. Es decir, casi un 70% de planes de acción no contaba con recursos económicos. Y sabemos que el papel lo aguanta todo, pero que sin recursos es casi imposible poder llevar a la práctica políticas que realmente sean transformadoras. Esta falta de voluntad política, esta frágil voluntad, ha sido un lastre en la implementación de la agenda, ya que paradójicamente en las últimas 2 décadas los estados han tratado de ocupar un espacio central, desplazando a la sociedad civil del protagonismo inicial que tuvo, y lo que ha tenido como consecuencia una burocratización excesiva, ¿no?, de la agenda, con la aprobación incesante de nuevas resoluciones, 10 resoluciones en total, sin que éstas se hayan llevado a la práctica de manera sustantiva, ¿no? Y recuerdo que durante la celebración del 15 aniversario, cuando se anunció la aprobación de la resolución 2242, que, como decía Manuela antes, explicaba, pues el gobierno español tuvo un papel muy importante, la sociedad civil señaló que es que no era el momento de aprobar nuevas resoluciones, sino que era el momento de mostrar verdaderamente un compromiso contundente con las resoluciones que ya existían, ¿no? Y posteriormente esta tendencia se ha incrementado todavía más con la aprobación de nuevas resoluciones que a lo que han llevado ha sido a la exclusión de algunos derechos reconocidos, sobre todo en el ámbito sexual y reproductivo, ¿no? Y es que realmente no podemos separar la protección de las mujeres frente a las violencias de género de su participación y del reconocimiento de los derechos, ¿no? y de la garantía de las garantías para la rendición de cuentas frente a violaciones de derechos fundamentales. Este escenario incierto, ¿no?, de avances frágiles, de obstáculos persistentes, pero también con 2 décadas de implementación, nos permite tener una cierta perspectiva para evaluarla, pero también para identificar algunos retos para los próximos años. Y yo creo que realmente tenemos que centrarnos en esta parte de retos, ¿no? Hay que hacer las evaluaciones, es muy necesario, y los aniversarios son un buen momento, pero creo que es importante un poco, pues, coger el toro por los cuernos y ponernos a pensar en cómo hacemos frente a los retos que tenemos por delante, ¿no? Yo creo que estos años han mostrado que la agenda es una agenda muy amplia, y esto ha sido un importante reto, ¿no?, para los actores responsables de la implementación de la agenda. Pero esta amplitud, al mismo tiempo que representa un reto, también otorga un carácter transformador a la agenda, ya que permite, ¿no?, en línea con nuestra mirada desde el feminismo pacifista, permite abordar de una manera integral las causas y consecuencias de la violencia a corto, a medio y a largo plazo, en toda su complejidad y en toda su amplitud, y no centrándonos solo en algunos aspectos concretos que interesan a los estados, que interesan a las organizaciones en un determinado momento, sino que como mujeres feministas pacifistas tenemos que poner esta complejidad sobre la mesa. Y para adecuarnos, ¿no?, a algunos de los retos del futuro, yo creo que tenemos que seguir ampliando el ámbito de acción, ¿no? Al tiempo que profundizamos en la indivisibilidad de la agenda, es decir, en que no podemos excluir ningún derecho y que sobre todo hay que fortalecer la mirada preventiva, la mirada de prevención de violencia y de conflictos, que me parece una aportación fundamental por parte de las organizaciones de mujeres que siempre ponen, ¿no?, el acento en esta cuestión de la prevención. Pues hay que fortalecer esta mirada preventiva al tiempo que tratamos, por supuesto, de dar respuesta a las emergencias y también que consolidamos los avances en participación. Creo que es necesaria una mayor exigencia a los actores que participan en los procesos de paz, ¿no? Es necesario exigir
que la participación significativa y la inclusión de la participación significativa de las mujeres y la inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos de paz sea una realidad. Creo que las compañeras que estarán en el webinar del próximo día abordarán con mucha más profundidad esta cuestión de la participación, pero creo que quienes están facilitando los procesos de paz tienen que predicar con el ejemplo y asegurar, ¿no?, equipos mediadores con participación de mujeres, con expertise de género, ¿no? Ha llegado el momento, ¿no?, de no solo estar presentes en la mesa de las negociaciones, sino en cambiar por completo la mesa de las negociaciones. No puede seguir obedeciendo a lógicas patriarcales y militaristas, ¿no?, y de pactos entre élites. Creo que también es importante destacar, ¿no?, el papel de otros actores cruciales para el desarrollo de la agenda, como pueda ser, por ejemplo, el de las defensoras de los derechos humanos, que son en la actualidad víctimas de innumerables amenazas y de ataques contra su vida y contra el ejercicio de sus propios derechos, ¿no? Y es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar su protección y al mismo tiempo también fortalecer su participación política. Y en este sentido creo que tenemos ante nosotras el importantísimo reto de ser capaces de tejer alianzas fuertes con otras agendas de transformación cruciales. Manuela, tú has mencionado algunas, ¿no? La Agenda 2030, por ejemplo. Yo me voy a referir a otras que creo que también son enormemente importantes para los próximos 20 años, ¿no? Es el momento también de superar, ¿no?, esa mirada binaria, como decía Madeleine al principio, ¿no?, de colocar solamente a las mujeres en el centro, sino que creo que tenemos que tratar de incorporar miradas que fortalezcan la interseccionalidad dentro de la agenda, el reconocimiento de que los impactos de género de la violencia no afectan solo a las mujeres, sino que tiene que tener un carácter mucho más amplio, y aquí me parece crucial la alianza entre el movimiento feminista y el movimiento por los derechos de la población LGTBI, que creo que es una alianza que lo único que puede hacer es fortalecer nuestras agendas compartidas, y que es un reto ineludible. Creo que también es muy importante fortalecer la alianza con la agenda sobre juventud, paz y seguridad, que también ha emergido con fuerza en los últimos años, y creo que, ¿no?, a nivel internacional las jóvenes y los jóvenes se están convirtiendo en un actor político crucial. Y aquí también, pues, creo que es importante poner de manifiesto, ¿no?, enlazando estas agendas con la agenda de la justicia climática global, en la que los jóvenes están también protagonizando, pues, esas reivindicaciones, ¿no?, de lucha frente al cambio climático y frente a la degradación medioambiental. Creo que es fundamental que los esfuerzos para hacer frente a la emergencia climática se hagan desde una perspectiva de género interseccional, ¿no?, que aborde las desigualdades que se acentúan como consecuencia de las devastadoras consecuencias de la emergencia climática, pero de la misma manera la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad tiene que incorporar también los principios de justicia climática y sostenibilidad medioambiental. Y aquí creo que contamos con un activo importantísimo, porque el movimiento ecologista, los movimientos de justicia ambiental y el movimiento de Mujeres por la Paz son movimientos cercanos, que de hecho en muchos momentos han sido las mismas mujeres que han protagonizado ambos movimientos, ¿no? El movimiento contra las armas nucleares es un claro ejemplo de esa alianza, y creo que en este momento es fundamental que fortalezcamos, ¿no?, para hacer esfuerzos conjuntos para hacer frente a la emergencia climática, con una mirada de construcción de paz y con una mirada de reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la población LGTBI y también de las poblaciones racializadas, ¿no?, sobre quienes la emergencia climática, pues, está teniendo impactos tan fuertes. La pandemia que estamos viviendo ha puesto en evidencia esta crisis global de cuidados que vivimos como consecuencia de la emergencia climática, como veníamos denunciando durante décadas las feministas.
y cómo solo desde los cuidados a las personas y al planeta seremos capaces de superar esta crisis. Y aquí creo que el Movimiento de Mujeres por la Paz tenemos muchísimo que aportar, ¿no?, a esta mirada de la seguridad desde los cuidados, la seguridad humana, la seguridad desde una mirada mucho más integral, que ponga en el centro a las personas y no a los ejércitos y los estados. Así pues, creo que en un contexto internacional de creciente militarización, de expansión de liderazgos patriarcales en medio de una pandemia gravísima, la Agenda Internacional sobre Género, Paz y Seguridad tiene el reto de seguir siendo una herramienta útil y eficaz para la construcción de una paz transformadora, ¿no?, que haga frente a desafíos globales como conflictos armados complejos y prolongados con graves consecuencias de género, o la emergencia climática a la que ya me refería, pero también tenemos desafíos locales, ¿no?, como pueda ser la situación de las defensoras de los derechos humanos. La agenda debe servir de impulso para la transformación de las políticas de paz y de seguridad global, y esto solo se logrará con voluntad política por parte de los Estados y con la acción concertada de todos los actores relevantes. Pero en el contexto actual, para que la agenda siga siendo genuinamente transformadora, es crucial que la sociedad civil y las organizaciones de mujeres sigamos siendo la piedra angular de la agenda, manteniendo nuestra capacidad crítica de identificación de debilidades, pero sobre todo de identificación de oportunidades y de brechas por las que seguir tratando de aportar nuestra mirada feminista y pacifista para lograr la plena implementación de la agenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por tu intervención. La verdad es que has superado con creces el objetivo tan difícil que se te planteaba hoy. Como tú bien has dicho, la agenda es muy amplia y también el análisis, ¿no?, es muy amplio. Hay muchísimos elementos que considerar y creo que entre las tres ponencias prácticamente se ha tocado todo, y además de una manera profunda y pausada, ¿no?, puesto que lleváis mucho tiempo estudiando la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. En este punto, como habéis comentado, tenemos ya un acervo normativo más que suficiente, ¿verdad? Tenemos 10 resoluciones de Mujer, Paz y Seguridad y muchísimo derecho que se ha derivado tanto a nivel internacional como nacional. Quedan, por supuesto, esos retos abiertos, sobre todo en zonas de conflicto y posconflicto, como bien habéis reseñado. Y bueno, pues todas esas cuestiones que habéis comentado, que seguro que han suscitado más de una reflexión, pues comento que desde este momento y hasta las 6, porque tenemos que acabar puntuales, pues se abre el turno de preguntas a cualquiera de nuestras ponentes, pero en principio pues a las 3, ¿no?, porque se han referido al mismo objeto, que es este análisis de los 20 años de la 1325. Por eso pues podéis escribir vuestras preguntas, si puede ser de manera concisa, para que podamos gestionarlas y puedan responder. Y mientras se van pues desarrollando esas cuestiones, sí que me gustaría preguntar brevemente a las ponentes. María ha apuntado un poco en ese sentido, pero me gustaría ir un poco más allá. En estos tiempos, ¿no?, que vivimos de pandemia, ¿cómo creéis que está afectando, que puede afectar, sobre todo a posteriori, a la agenda Mujeres, Paz y Seguridad? I'm happy to jump in and answer at least part of Muy that. bien. Me gustaría responder a esa pregunta. Yo creo que ha sido muy difícil para las mujeres participar en los sistemas multilaterales, tal y como lo hemos visto. Hemos visto cuán restringida ha sido la participación de la sociedad civil como resultado de la pandemia. También, lo que es más importante, la pandemia dentro de la pandemia de la violencia contra las mujeres ha restringido nuestra posibilidad de participar. Y por supuesto el impacto económico de la pandemia mismo, que ha sido desproporcionadamente alta entre las mujeres, ha restringido aún más nuestra posibilidad de
participar. Y gran parte de la economía de los cuidados es llevado por las mujeres. Pues bien, todo esto hace que el retrato de las mujeres ha sido expuesto por la pandemia, no solo en términos de violencia, sino también en términos de cuidados. Y esto ha limitado aún más nuestra participación efectiva sobre el terreno, más que en el Consejo de Seguridad. Y yo creo que es extremadamente importante explicar esto. WILPF acaba de publicar los principios para una estrategia ante el COVID. Y eso lo presentamos en el Consejo de Seguridad. La necesidad de traer un alto al fuego para la protección de las mujeres, pero no solo las mujeres en el contexto de la pandemia, también provisiones para enmarcar dentro de este contexto y definir lo que pueda tener un impacto inmediato sobre estas poblaciones más vulnerables. Y por lo tanto, las mujeres están en el centro de nuestro trabajo de defensa. Y, digamos, esto ha sido especialmente motivado por las capacidades transformadoras de esta agenda. Y esto lo tenemos que relacionar con los planes nacionales de acción para ver que lo que podamos hacer tiene que desarrollarse alrededor de estos principios. Hay una expresión maravillosa que es piensa globalmente y actúa localmente. Y esto es lo que tenemos que hacer en relación a esta agenda. No todo está perdido a pesar de el enorme desafío del patriarcado en estos momentos. Absolutamente, absolutamente. No sé si Manuela o María quieren añadir algo o pasamos a otra de las cuestiones que plantea la audiencia. Sí, yo creo que la pandemia lo que también abre es una oportunidad única para realmente, digamos, plantear la cuestión de los gastos militares. Es decir, es una vieja reivindicación, pero ahora mismo es mucho más difícil para los gobiernos convencer a la gente que la prioridad es seguir comprando armamento sofisticado cuando no hay para mascarillas o para atender a la gente. Entonces, yo sí que creo que hay una oportunidad en este momento para desafiar esas políticas militaristas, ¿no? Es decir, que claramente, independientemente incluso de distintos enfoques ideológicos, bueno, es decir, cuando en esta situación no se justifica, ¿no? Y los gobiernos intentan seguir funcionando como siempre, pero realmente creo que en el debate es un debate que podemos ganar o que podemos cuestionar muy, muy claramente en este contexto, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a dar la palabra, aunque sea virtualmente, a una pregunta que llega al chat de preguntas y respuestas en concreto por parte de Pilar. Ella nos comenta que hemos hablado mucho de las dificultades y de los retos, pero nos pide que también comentéis algo, por favor, sobre qué ha servido después de estos 20 años, concretamente los conflictos bélicos, saber si está sirviendo de algo, ya que ese marco normativo es muy abundante, si hay alguna información relevante sobre, bueno, de qué ha servido en concreto a las mujeres, que supongo se refiere a mujeres en conflicto o posconflicto. Vale, ¿Quién pues se anima? si queréis yo empiezo creo que, bueno, si estuvieran aquí las compañeras de WILPF Colombia, del IMPAL Colombia, podrían explicar maravillosamente bien cómo la resolución 1325 ha servido muchísimo, ¿no?
lograr que las mujeres colombianas pues acabaran teniendo un papel muy importante en el proceso de paz de Colombia, pero no es, aunque seguramente es el mejor ejemplo que tenemos, donde ¿no? que se logró un acuerdo de paz que incorporó la perspectiva de género, hubo participación de las mujeres víctimas, pero también de las mujeres constructoras de paz. Encontramos que realmente a nivel local a muchas organizaciones de mujeres que están trabajando en contextos de violencia, la resolución les ha servido como una herramienta para fortalecer sus procesos de incidencia, ¿no? y su trabajo de construcción de paz. Las agendas, yo creo que es importante decir que son agendas locales para las organizaciones de mujeres, ¿no? Y es muy importante, ¿no? que fortalezcamos esas agendas feministas locales y no las perdamos. Pero saber que hay una herramienta a nivel internacional coloca a la sociedad civil delante de los gobiernos en una posición diferente, en una posición de más fortaleza. Las mujeres de muchísimos lugares han logrado hacerse con un hueco en los espacios oficiales de negociación de paz, pero no solo en los espacios oficiales, sino también el propio proceso de empoderamiento de muchas organizaciones de mujeres. Yo creo que WILPF, con todas las secciones que tiene, ¿no? A nivel internacional, igual Madeleine puede proporcionar algún ejemplo más concreto, pero todas las compañeras de África, en Asia también, en Afganistán, en Pakistán, en Nepal, en muchísimos lugares han utilizado la resolución 1325 en contextos de conflicto armado para poner sobre la mesa sus reivindicaciones y fortalecer estas reivindicaciones. ¿Algo más que añadir el resto de ponentes? I think just to follow up from Maria, I completely... Sí, para seguir lo que acaba de decir María, estoy de acuerdo con María. Es un punto de refuerzo. Lo que ocurre en el Consejo de Seguridad, lo que las mujeres han hecho con esto. Tenemos a mujeres en Yemen que dicen, no voy a esperar a una invitación para formar parte de estos procesos de paz. Ya estoy aquí. Y la resolución así indica que puedo hacerlo. Es decir, no esperar pacientemente y tranquilamente y obedecer de pies juntillas, sino presentarse y estar allí. Y asimismo quisiera decir que obviamente no hay muchas personas en la webinar que sean miembros o que vivan en estados que puedan formar parte de la presidencia del Consejo de Seguridad, pero tenemos que asegurarnos de que ninguno de estos proyectos introduzca cosas innecesarias. Lo que queremos es que se concentren en la implementación de lo que ya tenemos. De manera que el proceso de paz del Yemen, por ejemplo, lo que estamos viendo es, por ejemplo, la red de mediadoras. Necesitamos de redes de mediadoras para que trabajen directamente con la sociedad civil sobre el terreno en estos conflictos, proporcionando apoyo sobre cómo utilizar y cómo afirmar y reafirmar sus derechos, lo cual lo podemos hacer también a través del Consejo de Seguridad. Y lo más importante es que las mujeres mismas tienen que asumir y apropiárselo de ellos. Es nuestro. Y no tenemos que esperar a ninguna invitación por parte de los hombres para participar en estos procesos de paz. Sí, yo creo que hay tantas experiencias bonitas. Yo recuerdo en el aniversario de 2015 de la resolución que justamente estaba Anita, que es de WILPF Congo, hablando pues con la ministra de Asuntos Exteriores en aquel momento, Margot Wallström, allí, o sea, directamente, y es, bueno, realmente, y que además ella había tenido la oportunidad de conocer a Margot Wallström cuando ella era encargada para los temas de violencia sexual, ¿no? Entonces, es decir, esa experiencia de trabajar en lo local y también tener influencia en el ámbito internacional, creo que es muy importante, ¿no? Es decir, para, digamos, sentir que todo, o sea, que lo que están sufriendo, la lucha de ellas, que no están solas y que hay todo un trabajo, toda una red internacional que apoya, que trata de darles voz, que trata de hacer iniciativas de solidaridad. O sea, yo creo que
digamos, identitariamente, o sea, como colectivo, es muy importante, ¿no? Y esa red sí que se ha ido construyendo con los años y es muy diversa, es muy plural y hay muchos aprendizajes. Es decir, en Colombia en concreto, digamos, cuando se estaba en las conversaciones, se tomaba como referencia qué otros contextos había habido en los que habían participado las mujeres, ¿no? Y se miraba qué había pasado en Liberia, qué había pasado en Uganda, es decir, en otros lugares para tratar, ¿no?, de aprender. Y desde luego lo importante que es en las negociaciones en Colombia es que serán una referencia para la agenda de género en otros contextos de conflicto armado. Pero eso significa generar todo un conocimiento, todo un saber y difundirlo y que forme parte como del acervo, ¿no?, de las organizaciones locales e internacionales, ¿no?, en ambos sentidos. Muchas gracias. Bueno, yo me veo en la obligación como profesora de Derecho Internacional de decir, las resoluciones, las 10 resoluciones no son papel mojado y además vienen del Consejo de Seguridad. Como han comentado nuestras ponentes, son pues el marco normativo por el cual estas mujeres pueden reivindicar, ¿no?, que se hagan realidad, como muy bien han explicado. Les paso a las ponentes otra pregunta, creo que de rabiosa actualidad, sobre el cambio de gobierno, ¿no?, esperado en Estados Unidos. ¿Creéis que puede significar un giro favorable en Naciones Unidas y por tanto, en esta agenda? Is that to me? Supongo que esto va dirigido a mí. No ha acabado todavía, no ha acabado. Sí, la respuesta que sí. Estoy convencida de ello, porque Biden es un hombre que defiende el multilateralismo y es un ferviente convencido en la promoción del sistema multilateral. Esperamos que haya un abordaje completamente nuevo en la agenda del Consejo de Seguridad y que la referencia a los derechos sexuales y reproductivos dejará de estar bloqueada y se unirán de nuevo a los acuerdos de París. O sea que estoy muy esperanzada de que, digamos, no estamos muy esperanzados con la política extranjera norteamericana, nunca estamos esperanzados con eso, pero creo que la cosa mejorará muchísimo y estamos esperando mucho que esta administración norteamericana cambie de una vez. Y particularmente en el ámbito de Naciones Unidas, porque no podemos olvidar que en estos 2 años se ha privado incluso la entrada de mujeres a Estados Unidos por, bueno, pues por las políticas que se han implementado. Entonces, es desde luego una gran noticia si se hace realidad. Y también, ¿no?, recordar el trabajo que las feministas estadounidenses han hecho en estos años, ¿no?, que no debe oscurecer, ¿no?, el horrible, ¿no?, periodo que se ha pasado, no debe oscurecer las importantes contribuciones que el movimiento de mujeres ha hecho en Estados Unidos también, promoviendo la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, y cómo, bueno, las mujeres han liderado la oposición a Donald Trump, y creo que eso es una buena noticia para cuando haya un cambio de gobierno, el tener una sociedad civil fuerte que, frente a un gobierno que evidentemente será muchísimo mejor de lo que hay ahora, pero tampoco es a lo mejor, ¿no?, el gobierno que sería nuestro deseo conseguir. Cuando hay un movimiento de mujeres detrás fuerte presionando, es más fácil que la agenda pueda llegar a ser una realidad. Exacto, pues muchísimas gracias a las tres. Yo creo que ha sido un webinar que daría para mucho más, ¿verdad? Que muchas de las personas que nos han escuchado pues tienen dudas, tienen más preguntas. Tenemos que cerrar por el tiempo, pero les emplazamos a que se conecten en los 2 webinars que quedan, el viernes que viene y el viernes siguiente. Por mi parte, agradezco de nuevo a todas las entidades organizadoras, colaboradoras y, por supuesto, a las 3 ponentes que han sido magníficas, a Madeleine, a Manuela y a María, que han logrado con creces el objetivo. Pido disculpas también por algún problema que hayan podido tener técnicos, si no han encontrado pues, la interpretación simultánea o si les ha costado
que les podamos contestar alguna de las preguntas del chat para la cual no ha dado tiempo. También sí que habéis planteado en diversas ocasiones que no se veían a las compañeras y nos gustaría, bueno, despedirnos con, si es posible, pido al equipo técnico, ¿no?, despedirnos con una vista general de todas las personas que nos han acompañado en este webinar, que será una fantástica manera de cerrar y de despedirnos hasta el viernes que viene. Así que por mi parte pido esa última imagen y me despido también, a ver si es posible. Bueno, parece que no Thank se you so puede, much ¿no? for that, John. It was great.